Bien, buenos días, tardes o noches cuando vea el video. Vamos a realizar el segundo ejercicio del movimiento de caída libre de los cuerpos. Quedó uno pendiente y este es el segundo ejercicio. Recordando que las ecuaciones de cinemática de movimiento uniforme variado son las mismas, semejantes a las que se aplican en el movimiento rectilíneo, el movimiento vertical, sea lanzamiento hacia arriba o lanzamiento hacia abajo. La única diferencia es que la aceleración en este caso es la gravedad. Entonces las voy a poner aquí las ecuaciones para en base a eso resolver el ejercicio. Recordando la primera ecuación, movimiento, velocidad inicial en Y, final en Y, es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Esa es la primera ecuación. La segunda, el desplazamiento en Y de un cuerpo es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más dos veces la gravedad por el desplazamiento en Y. Vuelvo a recalcar, en las ecuaciones lo que cambia es la aceleración. Aquí el cuerpo va descendiendo o va ascendiendo con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No es una fuerza, es una aceleración. Una ecuación más. Desplazamiento en Y es igual a la suma de las velocidades final con inicial en Y sobre 2 y a su vez multiplicado por el tiempo. Ahí están mis cuatro ecuaciones. Las dejo en esta esquina que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Dice el problema de la siguiente forma. Un objeto cae al vacío desde la azotea de un edificio y recorre una distancia h hasta llegar a la acera. En el último segundo de su caída recorre una distancia de un cuarto de la altura. H se supone que es la altura. Encuentra la altura del edificio y me dan una respuesta de 273 metros. Aparentemente esa es la solución. Vuelvo a repetir. Un objeto cae al vacío, cae. La palabra cae no es lanzado. El cuerpo no es lanzado. Cuando lo dice cae, se suelta. El cuerpo no es lanzado. Desde la azotea de un edificio y recorre una distancia h hasta llegar a la acera. Quiere decir que la distancia h representa la altura total del edificio hasta llegar a la acera. En el último segundo de su caída recorre una distancia de un cuarto de la altura. En el último segundo de su caída. Cuando hay un punto seguido, cuando existe una coma, siempre hay que tomar muy en serio qué existe después de ello, porque hay informaciones que nos pueden ayudar a resolver el problema con más facilidad. Recuerda que después de una coma, un punto seguido, son datos del ejercicio que nos pueden ayudar a entender con mayor facilidad y resolver el problema. En el último segundo de su caída recorre una distancia de un cuarto de altura. Mire que eso aparece después de un punto seguido. En el último segundo de su caída recorre una distancia de un cuarto de altura. Encuentre la altura del edificio. Bien, lo primero que vamos a hacer en este caso es hacer un esquema gráfico de cómo se está presentando este fenómeno.
del cuerpo que cae desde al vacío, de una altura h. Entonces vamos a suponer un edificio, voy a dejar por aquí este papelito, vamos a suponer un edificio allí, donde la altura del mismo, la altura del edificio es una h, y este cuerpo cae al vacío, no es lanzado hacia abajo, no es lanzado, solamente se deja caer o cae, o se desprende de la terraza, un pequeño cuerpo, es una piedra, qué sé yo, pero no es lanzado. O una persona simplemente lo sostiene y luego lo suelta, entonces el objeto cae, no es lanzado. Cuando un objeto cae o se suelta, en este caso la persona lo suelta desde una posición H y la persona está en reposo, la persona se encuentra en reposo y suelta el cuerpo, por ende el cuerpo al ser soltado también está en reposo. Entonces la velocidad con la que el cuerpo se cae, la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundos. ¿Sí? El cuerpo se cae, lo suelta. Cuando alguien está en reposo y suelta un cuerpo, la velocidad de la persona es la misma que el cuerpo, el objeto, en este caso 0 metros sobre segundo. Cuando un cuerpo está en movimiento y este deja caer un cuerpo, entonces recibe la velocidad de dicho cuerpo que está en movimiento. Por ejemplo, en un helicóptero, si la ventana de un helicóptero o de un avión es lanzado un cuerpo, se cae un cuerpo, el cuerpo cae con la velocidad que lleva el avión. Es como una persona cuando se encuentra en un bus o un auto, la persona tiene la velocidad de dicho cuerpo, porque está dentro de él. Entonces aquí el caso es un poco diferente porque si lo soltó alguien, quien lo haya soltado está en reposo, por lo tanto el cuerpo se mantiene en reposo. En el momento que se cae con una velocidad inicial 0. O si se desprendió de la terraza, se desprendió la terraza estando en reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y recorre una distancia h hasta llegar a la acera. En el último segundo de su caída, recorre una distancia de un cuarto de la altura. En el último segundo, yo no sé qué tiempo se tarda, pero sí el tiempo que comienza su recorrido. Vamos a suponer que en el momento que cae, que se suelta el cuerpo, o cae, entonces el objeto se suelta, el tiempo de inicio es 0 segundos. En el momento que el cuerpo se suelta, o lo dejan caer, el tiempo de inicio es de 0 segundos. Y cuando éste llega a la acera, el tiempo que va a marcar el cronómetro es un tiempo que no conozco, le pongo un tiempo final y a su vez le doy un valor de variable, tiempo t, un tiempo t. Ese es el tiempo que va a marcar el cronómetro que no lo conozco. El tiempo final o el tiempo que llega a la acera va a ser un tiempo t. Tiempo desconocido, pues después de un cierto tiempo, el cronómetro marca una lectura y ese es el tiempo con el que llega a la acera. Vamos a suponernos que el tiempo que tarda en llegar a la acera es de 10 segundos. En la física hay que tomar en cuenta hipótesis para luego llegar a conclusiones reales. Siempre se parte muchas veces de hipótesis para llegar a una conclusión real. Es más, en la ciencia y en todos los descubrimientos siempre se inicia con hipótesis y luego se llegan a las soluciones. Bien, entonces vamos a suponernos que el cuerpo tarda en llegar a la acera en 10 segundos. Un segundo antes, porque dice en el último segundo, un segundo antes, vamos a suponer que a los 9 segundos el cuerpo se encuentra por aquí. Este es el punto A, este es el punto P y esta es la acera. Vamos a suponer que a los 9 segundos el cuerpo se encuentra justamente por aquí. Listo. Entonces, de los 9 segundos
hasta el segundo que termina en recorrer toda esa altura, que son los 10 segundos, hay un segundo. Y en ese segundo, el cuerpo recorre un cuarto de la altura. Listo. Del punto P a la acera se tarda un segundo. El tiempo que se tarda es igual a un segundo. ¿Por qué? Porque del punto A hasta la acera, vamos a suponer que se tardó 10 segundos. Entonces, un segundo antes se encuentra en el punto P, que sería 9 segundos. Para llegar a 10 segundos falta un segundo, y ese segundo es el que se tarda un cuarto de la altura. Puede ser 10 segundos, puede ser 20 segundos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que un segundo, en el último segundo de su recorrido, recorre un cuarto de dicha altura del edificio. En el último segundo. Si son 10, de 9 a 10, en ese segundo que falta, recorre esa altura. Si son 20 segundos, de 19 a 20, el último segundo es el que recorre un cuarto de dicha altura. Esa es la hipótesis. Entonces, en base a esa hipótesis, vamos a resolver el ejercicio. Bien, por lo tanto, tengo la velocidad inicial en el punto A, que el cuerpo cae o se deja caer. En el punto P, yo tengo una velocidad de este cuerpo, una velocidad en Y. Si la velocidad inicial es en el punto A, en el punto P es la velocidad final del recorrido de dicho cuerpo. Esa velocidad no la conozco. También sé que del punto P, si tomo de análisis el punto P hasta la acera, esta velocidad final se convierte en una velocidad inicial para el tramo de punto P hasta la acera. Pero para el tramo del punto A al punto P, esta velocidad es velocidad final. Entonces, ojo con eso, hay que tomar en cuenta los tramos, ¿no? Del punto A al punto P, justamente en este punto, cuando el cuerpo se encuentra en esta posición, tengo una velocidad final. Pero si mi estudio lo hago del punto P hasta la acera, esa posición donde el cuerpo se encuentra sería velocidad inicial. Velocidad inicial en Y. Bien. Nos falta solamente ahora ubicar el sistema de referencia. Toda magnitud vectorial positiva hacia arriba y toda magnitud vectorial hacia abajo va a ser negativa. Con eso comenzamos a resolver el ejercicio. Las ecuaciones que debo utilizar o la ecuación que debo utilizar, ese es un dilema que siempre se presenta. ¿Qué ecuación utilizo para llegar a mi respuesta de conocer la altura del cuerpo, la altura del edificio? ¿Sí? Nos están pidiendo cuál es la altura del edificio. Vuelvo a insistir, cuando se hace un buen gráfico del fenómeno que se está presentando, ubicando los datos correctamente y entendiendo cada uno de ellos, el problema es sencillo, hay un 50% resuelto allí. El otro 50% es escoger la ecuación correcta que me ayude a encontrar dicho valor y cálculo matemático. Bien. Me están pidiendo altura. Si me están pidiendo altura, me están pidiendo el desplazamiento vertical del cuerpo hasta la acera. Me están pidiendo ese desplazamiento. Entonces, hay dos ecuaciones de las 4 que tengo yo allí que me pueden llevar a esa respuesta. La segunda y la cuarta. En la cuarta no conozco la velocidad Y. La velocidad final en el punto P no la conozco, por lo tanto no la puedo usar. Mucho menos conozco el tiempo del tramo de A a P. El tiempo de un segundo es el tramo del punto P, la posición que se encuentra hasta la acera. Entonces, tengo dos incógnitas, no me va a servir de mucha ayuda. Voy a escoger la segunda ecuación. Entonces, bajo ese análisis, uno escoge una ecuación que más le convenga. En este caso, cojo la segunda, por los motivos que mencioné hace unos minutos. Entonces, tomo la segunda ecuación.
desplazamiento en Y es igual velocidad inicial en Y por el tiempo que se tarda más la gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Esa es la segunda ecuación. Bien, el desplazamiento en Y del punto A al punto P, aquí yo tengo dos tramos y lo voy a trabajar como tales. El tramo del punto A al punto P y el tramo del punto P a la acera, porque me están diciendo que en el último segundo me están dando un desplazamiento de 1/4 de la altura, por lo tanto debo considerar ambos tramos. Comienzo con el tramo de A hasta P. Aquí voy a poner el tramo del punto A al punto P. ¿Por qué lo separo de esa manera? Porque me están dando una información que a partir de la posición P que escogimos hasta la acera, el tiempo que se tarda es 1 segundo y recorre 1/4 de dicha altura. Entonces un dato ahí, un dato importante para poder llegar a la conclusión. Entonces, el desplazamiento del punto A al punto P, el cuerpo como comienza a descender, este desplazamiento de aquí, el desplazamiento, recuerda que es un vector que une la posición inicial con la posición final. Entonces, el punto A la posición inicial, punto P posición final del tramo AP. Este desplazamiento, como apunta hacia abajo, va a ser negativo. ¿Y cuánto vale la magnitud de este desplazamiento? Si esto es 1/4 de la altura y todo el edificio, la altura es h, entonces yo saco la diferencia. La altura h menos 1/4 de dicha altura menos la porción de P hasta la acera me va a dar la magnitud de este desplazamiento de arriba, de A a P. Entonces sería 4h menos h sobre 4 y a su vez me queda 3/4 de la altura. Bien. Entonces sería menos 3/4 de la altura. ¿Por qué el desplazamiento es negativo? Porque apunta hacia abajo. Estoy conociendo la magnitud de este desplazamiento y como el desplazamiento es un vector, es negativo hacia abajo. ¿Y cómo obtengo esta pequeña magnitud de AP? Simplemente resto la altura que es de A hasta la acera menos esta porción y obtengo la porción de AP. Esto es igual, la velocidad inicial es 0, por lo tanto no es tomada en consideración porque 0 multiplicado por cualquier valor o por cualquier expresión matemática va a dar 0. La gravedad es negativa, apunta hacia abajo, por lo tanto va a menos 9.8 sobre 2 por tiempo al cuadrado. Listo. Suprimo las unidades de medida porque todas concuerdan. La velocidad metros sobre segundo, el tiempo está en segundo, la altura tiene que estar en metros. Entonces cuando todo está, hay una coordinación en las unidades de medida, no hay problema en suprimirlas. Porque si la respuesta me están pidiendo la altura del edificio va a ser en metros. Si me piden el tiempo va a ser segundo. Y si pide velocidad, metros sobre segundos. Entonces aquí me queda menos 3/4 de la altura menos 4.9 al dividir para 2 por tiempo cuadrado. Ahí tengo una ecuación. Listo. Ahí tengo una ecuación. Una ecuación con dos incógnitas. No puedo hacer nada más allí. Queda como tal. Pasamos a la segunda. Lo mucho que puedo hacer es multiplicar por menos 1. Que si bien es cierto me ayuda en algo, pero no es mucha importancia. Menos por menos me da más. 3/4 de la altura. Menos por menos me da más. 4.9 t cuadrado. Ahí está. T cuadrado. Sí, no sirve de mucha ayuda. Pero bueno. Lo multiplicamos por menos 1 toda la ecuación y eso hace que los signos se han cambiado. Bien, ahora me voy a enfocar en el tramo del punto P en el que se encuentra hasta la acera, que se tarda 1 segundo.
Aplico la misma ecuación. Desplazamiento es igual a velocidad en y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso el desplazamiento del punto P hasta la acera es un vector. El desplazamiento, recuerda, es un vector. Es una forma más sencilla de trabajar los ejercicios de caída libre que usar distancia. El desplazamiento es un vector que apunta hacia abajo de la posición. Para el punto P sería posición inicial y para la acera sería posición final. Ese es el vector. Y eso es un cuarto de h. Entonces, como es negativo el desplazamiento, va menos un cuarto de la altura. La velocidad inicial, esta velocidad inicial sería la velocidad final en y del tramo AB. Entonces aquí esto es medio curioso, porque para el punto A al punto B al punto P, esta sería velocidad final, pero para el punto P hasta la acera se convierte en velocidad inicial. Como no la conozco, simplemente la dejo expresada. Esta velocidad inicial en y sería en este caso la velocidad final en y. No la conozco, queda como tal. El tiempo que se tarda, si lo sé, que es un segundo. Listo. Menos 9.8 para 2, 4.9 por un segundo al cuadrado. Bien. Entonces aquí me queda menos un cuarto de la altura. 1 por la velocidad en y es velocidad en y. Y menos 1 al cuadrado sigue siendo 1 por 4.9, me queda 4.9. Ahí obtengo mi segunda ecuación. Bien, una y dos ecuaciones. En este caso tengo una ecuación en función de la altura con la velocidad en y. Y en el primer caso tengo la altura en función del tiempo. Esto quiere decir que yo aquí tengo tres incógnitas: altura, tiempo y velocidad en y. Me faltaría una ecuación más para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Así como están las ecuaciones, es imposible trabajar, mucho menos hallarse un valor, porque tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Para que un problema sea resuelto, en este caso que se apliquen ecuaciones, debe tener la misma cantidad de ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas o variables. Tres ecuaciones, tres incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas y así sucesivamente. Entonces la pregunta es: ¿cómo obtengo una tercera ecuación en la que esté mezclada la velocidad en función del tiempo o la velocidad en función de la altura? Vuelvo a insistir en esto. Yo tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Tengo altura, tengo tiempo y tengo la velocidad en y, final en el punto P. Ninguna de las tres conozco. Recordemos que el tiempo de la ecuación 1 es el tiempo que se tarda del punto A al punto P. Cuidado con eso. El tiempo de la ecuación 1 es el tiempo que se tarda del punto A al punto P. Ese es el tiempo de la ecuación 1. El tiempo que se tarda del punto A al punto P. Voy a ponerle tiempo 1. Tiempo sub 1, tiempo sub 1, tiempo sub 1 y tiempo, para no confundirlo con el tiempo final. Bien. Una tercera ecuación aquí es necesario. Y prácticamente a simple vista nos damos cuenta que la podemos obtener del tramo de A hasta el punto P. Justamente un segundo antes que caiga a la acera o que llegue a la acera. Podemos usar la primera ecuación o a su vez la ecuación 3. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación hay dos velocidades, final e inicial. En la tercera hay dos velocidades, final e inicial. Entonces ya depende de cómo quiere usted trabajarlo. Yo puedo tomar en cuenta la ecuación 1, velocidad final en y, velocidad inicial en y, más gravedad por tiempo. Listo. ¿Qué tiempo? El tiempo que se tarda del punto A al punto P, que le denominé tiempo 1. Entonces, la velocidad inicial en y es 0.
La velocidad final en Y es justamente cuando el cuerpo se encuentra en el punto P, que no la conozco. Y esto es igual a menos 9.8 por el tiempo que se tarda entre el punto A y el punto P. Listo, ahí están mis tres ecuaciones. Fíjese que en la ecuación 2 con la ecuación 3 tienen mucha semejanza. Porque vuelvo a repetir, en la ecuación 2, en el tramo 2 del punto P, en la posición que se encuentra hasta la acera, la velocidad final en Y para el tramo de AP se convierte en velocidad inicial justamente en el tramo de P hasta la acera. Entonces, por eso es la misma velocidad. No se olvide de eso. Del tramo del punto P a la acera, esta velocidad que está aquí se convierte en velocidad inicial. Pero para el tramo del punto A al punto P, esta velocidad se convierte en velocidad final. En este caso, si hago el análisis, tengo la misma velocidad, que sería Y. Bien, entonces yo aquí puedo unificar las dos sin ningún inconveniente. Las unifico y obtengo lo siguiente. Menos un cuarto de la altura va a ser igual a menos 9.8 T1 y menos 4.9. Bien, unificada la ecuación. 2 y 3. Estas son las que yo voy a usar. ¿Por qué razón? Porque la primera está en función de la altura con el tiempo, 1, y la última que obtuve, la unificación de la 2 y la 3, también está en función de la altura y el tiempo, 1. Entonces me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo llegué a esta ecuación? Unificando las 2 y la 3. ¿Y qué es lo que hice? Apliqué el método de sustitución. Reemplacé el valor de la velocidad en Y justamente en la ecuación 2, tal cual como usted ve allí. Bien, y he formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las voy a poner por separado. 3 cuartos de la altura, 4.9 t cuadrado, y la segunda, menos un cuarto de la altura, igual a menos 9.8 por el tiempo 1, aquí sería también tiempo 1, y menos 4.9. Ahí están mis dos ecuaciones. Es muy común cuando me dan problemas así de física o se presentan fenómenos así de física, es muy común obtener tres ecuaciones, dos ecuaciones con tres variables y obtener una tercera ecuación para hallar la otra variable y luego unificar dos de ellas para obtener forma reducida un sistema de ecuación como en este caso. La física no es mecánica, la física es analítica. Uno debe analizar el ejercicio o es tomar las ecuaciones de ese menú que está allí, tomar las ecuaciones que me pueden ayudar a resolver el mismo y el resto simplemente son cálculos matemáticos. Una buena gráfica representando bien el fenómeno que se está dando en el problema, el resto es sencillo. Entonces, yo aquí debo eliminar una de las dos variables. Una de las dos debo eliminar. Aquí se debe eliminar una de las dos variables. Yo necesito saber la altura. Puedo eliminar el tiempo.
pero me doy cuenta que el tiempo en la primera ecuación está al cuadrado y en la segunda no. Entonces sería un poquito más extenso el ejercicio para poder eliminar la altura y obtener, para poder eliminar el tiempo y obtener la altura. Y aquí lo que queremos es evitar muchos procesos. Si yo elimino el tiempo, si no estuviera el cuadrado, sería fácil, aplicando el método de reducción. Pero como el tiempo está al cuadrado y aquí no está, en la segunda está al cuadrado, entonces sería un poquito complicado. Más que complicado, tedioso. Entonces voy a eliminar en este caso la altura. Y luego obtengo el tiempo y reemplazo una de las ecuaciones para saber cuál es su altura del edificio. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer. Entonces elimino la altura. Si aquí tengo 3/4 de altura positivo y aquí tengo 1/4 negativo, para que 1/4 se convierta en 3/4, simplemente multiplico por 3 a la ecuación 2. Y como tienen signos diferentes, se van a restar. Aplicando el método de reducción, suma y resta, se va a eliminar la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la altura, en la ecuación 2 tengo lo siguiente. En la primera se mantiene 3/4 de la altura, 4.9 t cuadrado. En la segunda, más por menos, menos 3/4 de la altura, más por menos, 9.8 por 3, $29.4 t y menos 4.9 por 3. $14.7. Si usted se da cuenta, aplicando el método de reducción, suma y resta, más 3/4 y menos 3/4 se va y la altura queda eliminada. Me queda en este lado ordenadamente 4.9 t cuadrado. T cuadrado no puedo sumarlo, mucho menos restarlos con t, porque son términos no semejantes. Menos 29.4 t, aquí hice t cuadrado, aquí hice t, no son semejantes. Y 14.7, aunque tenga la misma variable, pero no son semejantes porque está t cuadrado y en el otro término tengo t, por tanto no los puedo sumar, mucho menos restarlos. Y me queda una ecuación de segundo grado. Una ecuación simple de segundo grado para hallar el valor de t. Bien. Listo. Entonces hallamos o resolvemos la ecuación de segundo grado. Podemos hacerla aquí. Recordemos que la ecuación de segundo grado está definida como x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces ahí está la importancia que dicen muchos docentes, que si no sabe usted matemática o no domina ciertas herramientas matemáticas, es probable que muy difícilmente resuelva algún problema de física, porque esta ecuación de aquí es matemática. Entonces, si yo no tengo conocimiento de cómo resolver una ecuación de segundo grado, se va a hacer un poco difícil resolver o darle término al ejercicio. Recuerde que esta parte ya es matemática, el análisis es fundamental en física y luego la aplicación es para comprobar que lo que hemos analizado es cierto, es aplicación de las matemáticas. Entonces en esta ecuación de cuadrática es puramente matemática. O sea, aquí lo que voy a hacer simplemente es reemplazar la variable x por t. T va a ser igual. Conociendo de antemano que el que multiplica t cuadrado sería a,
que multiplica B a T sería B y el término independiente sería C. Ubico los valores, sería menos, por el menos que tiene B sería más 29.4, más menos a raíz cuadrada, el mismo valor al cuadrado, menos 4 por el valor de A, que es 4.9, y por el valor de C, que es menos 14.7. Aquí está, menos 14.7, y todo aquello es dividido para 2, que multiplica el valor de A, que es 4.9. Lo que está en la raíz cuadrada es 29.4 al cuadrado, que es el valor de B, menos 4 veces el valor de A, que es 4.9, multiplicado por el valor de C. En este caso es negativo. Se ubica el signo menos, menos 14.7. Si usted elimina o no toma en cuenta el signo negativo, es muy probable que el problema no le salga. Es más, no le va a salir la respuesta correcta, porque el negativo tiene que ir el signo. Si es más, se mantiene. Si es negativo, tiene que ubicar el negativo entre paréntesis. Tenemos entonces raíz cuadrada, paréntesis 29.4, cierro, elevo al cuadrado, menos 4 por paréntesis que multiplica a 4.9, cierro paréntesis que multiplica a menos 14.7, cierro paréntesis, y ese resultado me da 33.94. Entonces me queda 29.4 más menos 33.948. Y abajo me queda 2 por 4.9, 9.8. 2 por 9, 18, 2 por 4, 8 y 9, 9.8. Entonces ahí tengo el tiempo. Y el tiempo que me interesa aquí es el positivo, no el negativo. Porque aquí yo tengo dos respuestas. 29.4 más 33.948. Esa es una respuesta. La segunda es 29.4 menos 33.948 y ese resultado va a ser negativo. Y tiempo negativo no existe. El tiempo siempre está en presente. ¿Sí? El tiempo es presente. Tiempo negativo no existe. No puedo decir menos tanto porque no existe. Tiempo negativo es absoluto, es positivo. Entonces yo voy a tomar la primera opción. 29.4 más. Lo hago paso a paso para que usted lo pueda discernir correctamente. Y después 9.8. Pero en esto en sí se lo puede resolver directamente en la calculadora. 29.4 más 33.948. Todo ese valor dividido para 9.8. Y la respuesta es 6.46. 6.46. Sabemos que todas las unidades están en coordinación. Esto es segundos. Ya tengo el tiempo que sería el tiempo 1. Tiempo 1, tiempo 1. ¿Y cuál es el tiempo 1? El tiempo que se tarda del punto A al punto P. Porque del punto P hasta la cera es un segundo que se tarda. Si a mí me preguntaran cuál es el tiempo total en recorrer toda la altura del edificio, sería 6.46 más un segundo, 7.46. Ese es el tiempo que se tarda y el que marca dicho cronómetro, justamente aquí. Listo. Recordemos que este es el tiempo que se tarda del punto A al punto P. Entonces, en conclusión, el tiempo que se tarda en recorrer dicha altura, ese objeto, es de 7.46 segundos. Bien, pero no me piden el tiempo total, me piden es la altura. Entonces yo con ese tiempo escojo cualquiera de las dos ecuaciones que tienen altura para hallar dicho valor.
De mi sistema de ecuaciones que tengo yo aquí, yo puedo escoger la primera, que es más fácil. La primera se me hace más fácil. Entonces yo tomo la primera ecuación, dejo aquí un espacio, escojo la primera ecuación y digo lo siguiente. Despejando, ¿no? Despejando. Yo tengo 3/4 de la altura es igual a 4.9 por 6.46 al cuadrado. Listo. Resuelvo esa multiplicación. 3/4 de la altura va a ser igual 6.46 al cuadrado y ese resultado lo multiplico por 4.9, 204.48. 204.48. Listo. Lo que divide lo paso a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir. ¿Qué quiere decir con esto? Que la altura es igual. 4 pasa a multiplicar por 204.98 y el 3 que está multiplicando la altura pasa a dividir. Eso se llama despeje. Todo este proceso de aquí es matemática. Entonces es importante conocer ciertas herramientas de matemática para resolver problemas de física. Sería 4 por el valor que obtuve y luego lo divido para 3. La respuesta es 272.6. 272.6. Como hablamos en este caso de altura, de desplazamiento se refiere a metros. Esa es la respuesta de la altura del edificio, 276.6 metros. Según el dato que nos dan en el problema, la respuesta es 273, es decir, redondeado, me sale 273 metros. Bien. Por valores de decimales o de centésimas, redondeando ahí, me quedaría 273 metros. Entonces, esa es la altura del edificio. Fíjese que en este tipo de ejercicios no son complejos, porque pensaríamos que sería imposible ya la altura, porque no me dan datos más que velocidad inicial y el tiempo en un tramo de su recorrido. Y el resto simplemente son variables. En este caso, allá la altura. Entonces, no me dan datos adicionales. No me dan mayor información y la gravedad que conocemos. Entonces, pero dése cuenta que haciendo un buen análisis, puedo saber con esos datos que tengo en el ejercicio, puedo conocer la altura del mismo. Ese es el valor de la altura, 272.6, que sería 273 metros. Bien, ese es el segundo ejercicio de caída libre de los cuerpos. Si hay algún ejercicio que no lo entienda, me lo puede dejar en los comentarios y en un tiempo que disponible lo podemos resolver. Bien. Siga practicando y recuerde, no sea mecánico en la física. La física no debe ser mecánico, hay que analizar cada ejercicio. Esa es mi firma. Amor a la física. Bien, que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando vea el video. Pasen bien.